Universidad Miguel de Cervantes, Escuela de Derecho 2020. Audiolibro número 3. Profesor Arturo Rodríguez Corbalán, abogado, magíster en educación. Alumno ayudante Domingo Torres Quesada. La politicidad humana. Señalábamos al principio de este curso que el hombre naturalmente vivía en sociedad y esta última era requisito necesario para su existencia. Por lo tanto, no existía una etapa presocial, o sea, el hombre siempre ha vivido en sociedad. Pero ¿podemos decir lo mismo de su organización política? ¿Existe una etapa prepolítica? Todas estas dudas intentaremos responderlas a continuación. Elemento muy importante es describir lo que Aristóteles opina del Sum Politikon. Teorías contractualistas, contrato social, 3 etapas del hombre, un estado de naturaleza, el contrato y el Estado. 3 pensadores muy importantes, Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, en el estado de naturaleza, habla de cada ser humano busca su propio interés, guerra de todos contra todos. Locke, por su parte, dice que derecho a conservación de la vida y su defensa, derecho a la libertad y derecho de propiedad. Y Rousseau, en el estado de naturaleza, describe que los hombres buenos son compasivos, libres e iguales. La sociedad genera desigualdades e injusticias. En el contrato, Hobbes dice que el pacto entre individuos que renuncian a la violencia a favor de la paz y la seguridad. Locke habla de la conservación de la libertad, renunciando al uso de la fuerza, contrato entre individuos y entre estos y el Estado. Y Rousseau habla de que hay un compromiso libre entre individuos de someterse a las leyes. Las leyes expresan la voluntad general. El Estado. Hobbes habla que el Estado debe ser con un poder absoluto. Locke habla que su poder deriva del pueblo. El Estado debe asegurar paz y seguridad, poder limitado, liberalismo político. Y Rousseau habla sobre la soberanía popular, la democracia directa. Contractualistas. Si bien no son contractualistas, admiten al igual que el pacto la existencia de una etapa prepolítica. Para ellos, la sociedad políticamente organizada, o sea, el Estado, es producto de la división de clases, de sociedades revolucionadas económicamente. En consecuencia, una de las clases, la adinerada, la burguesía, ejerce dominación sobre la clase oprimida, proletariado, mediante un instrumento de control y dominación denominado Estado, que no es más que un instrumento de dominación de las clases superiores por sobre las inferiores. En la etapa socialista o dictadura del proletariado, el Estado sirve al proletariado. En la etapa comunista, sociedad sin clases, el Estado se extingue y se transforma en un administrador de cosas más que de personas. Formas políticas en la historia. Siempre existe un acuerdo mínimo, independiente de las posturas aristotélicas o contractualistas. Existe el acuerdo que el hombre, para mantenerse en sociedad, requiere de una organización política, aún sea rudimentaria. Por lo tanto, la política humana es una necesidad de supervivencia social, o sea, se institucionaliza y tiende a la autarquía, que es un sistema económico en el que un Estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones. Características: sistema social institucionalizado, nivel de autarquía política, ya que requiere satisfacer todas las necesidades sociales que se hacen imperantes. La polis griega. Tradicionalmente se dice que la polis es un estado-ciudad, pero ello no es correcto, del 100%. No es ciudad, ya que al contrario de estas últimas, la polis es una unidad política soberana. Tampoco es estado, ya que además de ser una unidad política, es una unidad religiosa. La polis, características: estrechez de dimensiones que produce como consecuencia positiva la intensidad de la vida social. Es humanista, ya que su nombre no evoca solamente una fortaleza, sino que a un grupo de ciudadanos. Es militar. La calidad de ciudadano se adquiere desde que se reciben las armas y presta juramento.
autarquía económica. Es religiosa también, ya que en ella habitan tres clases: los vivos, los muertos y los dioses. Y es el centro de la educación ciudadana, no existiendo distinción entre el ideal individual e el ideal ciudadano. Civitas e imperium. En principio, las civitas no es distinta a la polis. Sin embargo, se produce un fenómeno en virtud del cual un solo órgano de las civitas debe tener todo el poder y autoridad, imperium, y ese órgano es el príncipe, quien en virtud de la lex regia se le han traspasado todos los poderes del pueblo a su persona. Civitas. Otra diferencia con la polis es la distinción entre lo público y lo privado. El concepto de soberanía debido a la relación entre Roma y los pueblos conquistados, y aquel poder por sobre el cual no existe otro. Feudalismo. Civitas Dei. Civitas Dei. Con la caída del Imperio Romano se produce un fenómeno de dispersión del poder o poliarquía, o sea, un poder dividido en muchas esferas. En esta etapa se da un dualismo entre el poder temporal feudales y el poder espiritual, iglesia, abadías, monasterios, quienes estaban organizados con la técnica romana. Aportes al Estado moderno. El desarrollo del individualismo aristocrático, que más adelante se transforma en sinónimo de libertad, la idea de que la sociedad descansa en el intercambio de servicios. Además, los sentimientos de honor y fidelidad, que más adelante se transforma en civilismo moderno, y el concepto de igualdad ante Dios. El Estado en el Renacimiento. Entre los estudiosos de la teoría del Estado prevalece hasta hoy la opinión de que sólo a partir del Renacimiento se comienza a estructurar la forma de organización política que hoy conocemos como Estado. Fue justamente Nicolás Maquiavelo quien introduce la palabra Stato para designar el statut político. Posteriormente su palabra se universaliza y es así como encontramos el State anglosajón, Stat germano, État francés. Por tanto, solo en esta época la palabra Estado pasa a tener un significado moderno. El Estado en el Renacimiento. Características. Política. Ya no existe la poliarquía. Se esfuma un dualismo entre 1. Poder espiritual y temporal. 2. Príncipe y los estamentos. Es Estado-nación, población-territorio y Estado soberano, absolutista. Se le atribuye el derecho y poder para dominar de modo efectivo todos los aspectos de la vida en comunidad. Causas. Influencia de los descubrimientos geográficos y progresos técnicos del Renacimiento, ya que estos cambios llevan consigo una modificación en la técnica de organización política, por ejemplo la brújula y la navegación. La transformación de los dispositivos militares, pólvora y armas de fuego, que lleva a transformar las técnicas de guerra e instauración de un ejército permanente, y el príncipe se libra de la fidelidad de los vasallos y caballeros. Esto llevó a reestructurar las finanzas, lo que trajo la burocratización del Estado. Causas. El ejército permanente y la burocratización hicieron posible la regularidad del gobierno financiero, que exigió un sistema de impuestos regulados y entradas predeterminadas. En la Edad Media nunca existió la diferencia entre el patrimonio del príncipe y la corona. Causas. Con todo, la concreción del Estado solo pudo ser posible cuando se corporizó la administración como unidad de decisión, con la monarquía absoluta. Por lo tanto, este Estado es históricamente un Estado autoritario cuyo poder está basado en el derecho propio del príncipe, en contraposición con la teoría de transmisión del poder por el pueblo.